Y comenzamos a grabar. Denme un segundito nada más a la configuración para hacer un pequeño ajuste. Ok, ya está. Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Hubo cambios a los apuntes. Déjenme, les comento de estos cambios. Bueno, antes que nada, lo que tenemos que hacer, para no meternos en temas de Git, si ustedes conocen Git, hagan una de dos, o un Git Rebase o hagan un Git Stash. Las personas que no manejan Git, para tener los apuntes actualizados y no perder su contenido, lo que van a hacer es renombrar el directorio. Lo van a seleccionar, le van a colocar Rename y le pueden colocar, por ejemplo, la fecha de hoy. Hacen un git clone del repositorio. Se los voy a colocar en el chat para que lo tengan ustedes. Entonces es git clone. Y ahí está. Si se les complica utilizar Git o no lo tienen instalado, pueden descargar inclusive el archivo zip con el código. Entonces lo voy a hacer yo aquí. Voy a clonar. Y ya tengo el repositorio con la estructura modificada. De hecho, voy a estar trabajando con... Déjenme ver. Ay, disculpen, estaba en P261. Ahora sí ya lo cloné correctamente. Tanto hoy como mañana vamos a estar actualizando repositorios. De hecho, viene un tema muy, pues es bastante complejo. Es la primera vez que lo voy a tomar. De hecho, era parte de cursos avanzados que tenían que ver con cómo funciona Python. Entonces, hoy vamos a trabajar con lo último de SQL Alchemy Pydantic y vamos a entrar al tema de concurrencias y el uso de las corrutinas. Una vez que nosotros entendamos el concepto de threads, de concurrencia y de corrutinas, entonces vamos a hablar ya de Python asíncrono. Entonces, vamos a comenzar. El capítulo, disculpen, el capítulo 13 no se modificó, vamos a trabajar con él. Bueno, ya tenemos, como yo les comentaba, tengo un objeto. El objeto es la parte central de mi aplicación cuando yo hago programación orientada a objetos. En estos momentos yo tengo un objeto que puede comunicarse con una base de datos, bueno, tengo una clase que corresponde a una tabla en una base de datos y cada atributo de esta clase, cada objeto instanciado de esta clase es un registro dentro de la tabla. Cada atributo de mis instancias es un campo dentro de este registro de la tabla. Hasta aquí nosotros estamos yéndonos hacia atrás, estamos viendo el estado de nuestra aplicación, pero estamos trabajando con APIs. El objeto del API es poder generar transacciones entre nuestro sistema y otro sistema. Para eso sirve una interfaz. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es ligar este objeto que tenemos, que ya está relacionado con la base de datos, con una serialización de su estado, utilizando Pydantic. En ambos casos, tanto del lado de la base de datos como del lado de Pydantic, nosotros vamos a tener operaciones de entrada y de salida, de escritura y de lectura, en donde voy a consultar información y donde voy a enviar información. Vamos a trabajar con Pydantic. Si ustedes recuerdan, el componente principal de Pydantic es la clase BaseModel. Esta clase contiene un atributo que es config. Si ustedes se fijan, es mayúscula, entonces es una clase.
En config, yo voy a colocar varios atributos de configuración. Nosotros, cuando empezamos con Base Model, generamos la subclase, definíamos los atributos, definíamos los campos, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer es con config generar metadatos de configuración. Aquí está la documentación. Config puede modificar la configuración normal, el comportamiento. Entonces yo tengo la clase config, perdón, es la clase, y puedo colocarle ciertos datos en particular. Disculpen ustedes, déjenme lo arreglo. Ahí está. Uno de los atributos es ORM Mode. ORM Mode me permite conectarme con un ORM y entonces poder realizar transacciones de tanto creación como de extracción de datos. Como ustedes ven, ORM Mode lo voy a definir aquí en config. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy indicándole que esta clase, si ustedes se fijan, y aquí es en donde hay que ser muy cuidadosos. Voy a hacerlo más grande para que lo vean ustedes. Yo tengo aquí base. La clase base, como lo hice anteriormente, corresponde a SQL Alchemy. Entonces tengo aquí un modelo que se conecta con la base de datos a través de una tabla. Y aquí tenemos los atributos. Y luego yo tengo una clase que es una subclase de Base Model, en donde yo tengo algo muy similar a lo que está aquí arriba, nada más que a partir, permítanme, a partir de la clase Base Model. La clase Base es la de SQL Alchemy y la clase Base Model es la de Pydantic. Son parecidas. Sin embargo, aquí hay algo interesante. En la configuración, yo le estoy indicando de que voy a poder utilizarla como una interfaz para un ORM. Tan simple como esto. Con esto yo habilito a Pydantic a comunicarse con el objeto de Base de manera bidireccional. Entonces vamos a ver. Perdón. Tengo otro atributo que se llama FromORM. Este atributo permite crear objetos instanciados de la subclase BaseModel ligados al nuevo ORM. Y de hecho debería de tener la documentación. Denme un segundo. Entonces aquí está Déjenme ver dónde lo tengo. Creo que está aquí. Denme un segundo. ¿Dónde está la cosa? Bueno, ahorita busco la documentación para que lo tengamos aquí. Déjenme ver. Aquí está. Sin embargo, creo que no hay documentación total. Bueno, ¿qué propiedades manejamos? Es más, voy a colocarme aquí en las propiedades y lo voy a colocar acá. Yo puedo colocar todas estas propiedades del objeto y una de ellas es FromORM. Entonces, carga los datos en un modelo, en una clase en particular. Voy a utilizarlo. Este atributo permite crear objetos instanciados de la subclase BaseModel ligados a un modelo ORM.
Lo voy a colocar así para que quede más claro. Este atributo pertenece a base model. Es un método, disculpen. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a importar SQL Alchemy. En muchas bibliografías la van a identificar como SA. Voy a traerme Declarative Base, que es la que me permite generar los modelos. Voy a importar también Session Maker. Y de Pydantic me voy a traer Base Model, Field, Positive Int y Validator. Y de Typing Literal. Esta estructura ya la conocemos. Tengo que instalarlo aquí. Disculpen, es que estoy en Linux. Ya por fin funcionó en Linux esta cosa. Es que estoy jugando ahorita con 3 monitores y no sé por qué no funciona con Wayland. Tuve que regresarme al servidor de X tradicional. Pip install, disculpen, pip install, SQL Alchemy, y seguramente tampoco está instalado Pydantic. Falta la L. Ya está. Entonces, va de nuevo. Yo voy a crear la subclase base a partir de Declarative Base. Esta clase va a ser la base para todos los modelos. Voy a generar la clase alumno, que es una subclase de Base, que va a estar afectando la tabla alumnos. Y la ejecuto. En este caso, voy a dar por sentado de que no existe la base. Si ustedes tienen SQLite dentro de su estructura aquí, por favor elimínenlo. Eliminen el archivo db.sqlite3. Voy a crear el engine. Voy a ligarlo a una sesión. Y voy a crear todos los componentes de la base de datos. En este momento, yo ya tengo un modelo que se va a comunicar con la base de datos. El modelo va a ser la parte primordial para mi desarrollo de las APIs. En este momento, el modelo ya se está comunicando con la base de datos. Ahora lo que voy a hacer es crear un esquema basado en Base Model de Pydantic. Si ustedes se fijan, aquí en la configuración le estoy diciendo que está habilitada la conexión con una ORM. Pero no definí carreras. Aquí está. Ahí está. No, debí de haber hecho porque aquí hay un query. Denme un segundito. Déjenme, me regreso a la anterior y los ejecuto para que tengamos todo listo. Y disculpen ustedes, lo voy a ejecutar todo. SQL Alchemy. Como les comento, prácticamente los apuntes son secuenciales, entonces tienen que ejecutar todo para que puedan seguir con la siguiente sesión. Yo le puedo colocar que corra todo. Pero bueno, ya estoy por aquí. Para tener todo instalado.
Entonces, bueno, ejecutando absolutamente todas las celdas del capítulo 12, ya tengo una base de datos en donde yo ya tengo una serie de elementos. Y ya que tengo la base de datos, ahora sí, me voy a conectar aquí. Déjenme reinicio. Y lo hago rápido. Importo todo lo necesario, genero mi base, me conecto, defino mis carreras, genero base model. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a utilizar un query para traerme a todos los alumnos. Y me los voy a traer por su número de cuenta y los voy a traer de regreso. Son todos estos. Pero bueno, ahorita lo que tengo son objetos de la clase alumno. ¿Cómo extraigo el estado de cada uno de estos elementos? Fíjense. Voy a utilizar la clase alumno esquema y voy a utilizar el método from ORM. Esto es una técnica que se llama completado de elementos o completado de listas o list comprehension. ¿Qué voy a hacer? Si ustedes se fijan, en alumnos guardé una lista con todos los alumnos de la base de datos. Estos alumnos. Para alumno en alumnos, es decir, voy a hacer una iteración, en cada uno de ellos yo voy a extraer su estado utilizando el método from ORM. Lo voy a extraer y voy a crear una nueva lista extrayendo los estados. Acabo de crear objetos basados en Pydantic con el estado extraído de cada objeto dentro de mi base de datos. Lo bonito de esto es que, bueno, ya tenemos un esquema. Y vamos a hacerlo al revés. De aquí extraje información. Voy a añadir a la base de datos un alumno nuevo. Juan Pérez López, de sistemas, de séptimo semestre, 6.5 de promedio y al corriente. El número de cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los datos cumplen con el esquema que yo definí aquí. Y ahora lo que voy a hacer, fíjense, a partir de los datos, que los voy a ingresar cada uno como keyword args, voy a pasarlo por alumno esquema. Lo convierto en un objeto dict y lo paso como argumento para hacer una instancia de alumno. Acabo de crear un alumno nuevo con estos datos. Hago el commit de la sesión. Jalo mi módulo para ver, hacer las consultas en SQL, me conecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Juan Pérez López, sistemas, séptimo semestre, promedio, y fíjense, aun cuando al corriente es un booleano dentro de Python, dentro de la base de datos de SQL Alchemy, es un entero que es 0 y 1. ¿Cómo borro un alumno? Voy a buscar al alumno
cuyo número de cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selecciono al primero porque siempre me va a traer una lista. Y lo voy a eliminar y hago el commit. Y cierro mi sesión. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, ya puedo yo guardar dentro de una base de datos el estado de un objeto y también ya puedo serializar el estado de un objeto. Lo que voy a hacer ahora es transmitir el estado de este objeto. Y entonces yo puedo escoger SOAP o puedo escoger, ¿cómo se llama? GraphQL o puedo utilizar gRCP. Pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar, ¿cómo se llama? Fast API utilizando REST. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien con este concepto? Muy bien. En este momento yo puedo escoger cualquier interfaz para transmitir la información. Yo puedo escoger cómo voy a transmitir la información. Ya puedo escribir el estado en una base de datos, que eso es muy importante. Ya puedo extraer de la base de datos y crear un objeto y serializar ese estado. ¿Hacia dónde lo voy a mandar o de dónde voy a recibir la información? Esa es la implementación de una interfaz. Pueden existir múltiples interfaces. En este momento, llegamos hasta aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar las famosas APIs, las interfaces de programación de aplicaciones. Eso significa API. Y vamos a utilizar unas APIs basadas en REST. Antes de llegar a ese punto, viene donde se diferencia FastAPI del resto de los frameworks. Déjenme salgo. Y vamos a ver los conceptos de paralelismo, concurrencia y corrutinas. Estos conceptos son prácticamente los mismos para cualquier lenguaje. De hecho, creo que les había comentado, a mí me gusta mucho programar paralelismo con Fortran. Fortran es quizá uno de los lenguajes más importantes, si no es que el más importante, cuando se habla de cálculo científico, de cómputo científico. Las bibliotecas más importantes que tienen que ver con álgebra lineal están escritas en Fortran. Nosotros no habríamos llegado al espacio sin Fortran. Y bueno, Golang, que está más para acá. De hecho, pues ya vieron que están pidiendo juniors con 10 años de experiencia en programando en carbón, ¿no? Es el chiste del día de hoy. Búsquenlo. Entonces, bueno, ¿qué es el paralelismo y qué es la concurrencia? Son conceptos muy importantes. De entrada, nosotros tenemos que hablar de multiprocesadores y de multithreading. Durante muchos años, digamos que por ahí de 1900, por ahí finales del siglo pasado, había una gran competencia entre los fabricantes de procesadores para lograr la marca del gigahertz. Cuando nosotros utilizamos una computadora, nos dicen, no, pues esta computadora te cuesta 50,000 pesos porque puede correr con tiene 8 núcleos, tiene 16 hilos y además está corriendo a 4.5 gigahertz. Y tú dices, qué interesante, pero ¿qué es esto? Bueno, de entrada, las computadoras en realidad son máquinas sumadoras y restadoras. Lo que hacen son unas cuantas operaciones. Y estas operaciones, a lo mejor ustedes se han de acordar o han visto las películas antiguas,
de las máquinas registradoras. Estas de aquí. En donde ustedes hacían un cálculo, teclaban los datos y se fijan, utilizaban estas teclas. Esta está muy viejita, vamos a ver si hay alguna más nueva. Esta. También seguramente en películas viejas habrían visto a los contadores utilizar estas cosas. Estas son las máquinas registradoras. Y cada uno de los renglones que ven aquí está muy chistoso, porque entonces tenían unidades, decenas, miles, centenas, miles, etcétera, 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 y correspondían a cada una de las hileras. Y ustedes realizaban una operación. Déjenme ver si está por aquí con una palanquita. Esta de aquí, con una palanca. Colocaban el número, indicaban la operación y jalaban la palanca. Y mecánicamente estas maquinitas realizaban la operación. Estas son las famosas máquinas registradoras. No sé si las habían visto, han de estar muy chavos para esto. Así es como se hacían los cálculos anteriormente. Antes, los cálculos se hacían de manera mecánica. Dentro de estas máquinas había un sistema de engranes que iban hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la operación que ustedes hacían. Y entonces sumaban o restaban el número. La realidad es que nosotros dentro de una computadora moderna, lo que tenemos es una minúscula máquina registradora. ¿Qué hace eso? Sumas y restas basadas en bits y bytes. Cada operación corresponde a un ciclo. Digamos que cada vez que ustedes jalan la palanca de esta máquina registradora, van a tener un ciclo. Un ciclo se va a medir por hercios. Un hertz no es otra cosa más que un ciclo del procesador. ¿Cuál es la ventaja que tienen las computadoras y por qué son tan poderosas? Porque lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos una máquina registradora que puede realizar operaciones de bajar la palanca miles de millones de veces por segundo. Giga son 1,000,000,000 de algo. Esto es un giga. Cuando yo estoy hablando de que un procesador o un núcleo corre a 1 GHz, significa que puede realizar 1,000,000,000 de operaciones por segundo. Las máquinas, las computadoras, además de las sumas y las restas, tienen un conjunto de operadores y de instrucciones que puede ejecutar en un ciclo. Además de eso, nosotros podemos correr lo que se conoce como un hilo o un thread. Cuando nosotros hablamos de que, bueno, y vamos a hablar un poquito de historia. Digamos que a finales del siglo pasado la competencia era para llegar al gigahertz. Llegamos al gigahertz hace más o menos como 20 años. Déjenme ver. Junio 23 de 1999 y fue el Athlon de AMD el que logró esa hazaña. En junio de 1999 llegamos al gigahertz. Estamos hablando de que pasaron casi 23 años de esto. ¿Qué pasó? Se supondría que nosotros en este momento tendríamos máquinas que deberían de estar corriendo a como era la competencia. A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero de los 80s para acá teníamos megahertz
y de repente llegamos a los gigahertz de manera muy acelerada. La velocidad de los procesadores se multiplicó por 100 en un periodo muy corto. Pero de repente nos estamos dando cuentas de que pasaron 23 años y nos encontramos máquinas que las más poderosas y las más caras corren a 4 gigahertz. Solamente hemos cuadruplicado la velocidad de procesamiento de los núcleos en 22 años. Efectivamente, David, Fausto. ¿Y cómo se llama esa ley de las limitaciones físicas de los procesadores? Efectivamente, la ley de Moore. La ley de Moore nos dice, efectivamente, que cada cierto tiempo se va duplicando la capacidad de procesamiento de nuestros equipos hasta llegar a un límite físico, que es el tamaño de los procesadores y las estructuras atómicas de estos procesadores. Al final de cuentas, vamos a tener ya transistores demasiado pequeños en donde ya no estamos utilizando las reglas de la física tradicional, sino que ya estamos llegando a reglas cuánticas. Nosotros ya llegamos a ese tope. Que un procesador pueda correr a más de 4 o 5 gigahertz es extremadamente complicado. Es por eso por lo que en estos momentos, todavía no es una realidad, pero ya hay mucha investigación para lograr el cómputo cuántico. Al final de cuentas, ya los límites de la física tradicional, la electricidad y la electrónica y los electrones, ya no se comportan adecuadamente con el tamaño de los procesadores que nosotros tenemos. Si queremos hacerlos más pequeños, entonces tenemos que meternos a los límites de la física cuántica. A veces, para hacerlos más rápidos, logran superconductividad bajando la temperatura y disminuyendo la resistencia del paso de los electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nos quedamos con máquinas que desde hace mucho tiempo no han aumentado su velocidad como nosotros esperaríamos, acorde a nuestros requerimientos que nosotros tenemos. Fue entonces cuando de repente a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues si no podemos aumentar los ciclos de procesamiento de un núcleo, pues vamos a colocar más núcleos. Y entonces seguramente escucharon que el procesador M2 de Apple, que lanzaron hace creo que un mes, este procesadorcito que es la octava maravilla, donde dice, creo que tiene 10 procesadores. Estamos hablando de que tenemos un chipcito que es M2, que tiene 10 procesadores y que está carísimo. Gracias. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Como yo ya llegué a un límite de procesamiento en los gigahertz, lo que estoy haciendo es colocar más núcleos para que pueda yo trabajar de manera paralela. Es decir, yo voy a tener, y aquí es en donde empieza el tema del cómputo, yo voy a tener procesos y ejecuciones. Yo voy a ejecutar un programa y este programa no es otra cosa más que una serie de instrucciones lógicas que se van a ejecutar en un procesador aprovechando estas instrucciones básicas. Lo que voy a hacer es partir en pedazos los procesos e inclusive dividir los procesos para que uno corra en un procesador y otro corra en otro procesador. Esta máquina tiene 12 núcleos y lo que ustedes están viendo aquí arriba, déjenme ver si lo puedo hacer un poco más grande, es cómo se está compartiendo cada uno de estos núcleos. La realidad es que mi máquina solamente tiene 6 núcleos físicos. Intel se inventó y se sacó de la manga la idea del multithreading o de ¿cómo se llama? Dual trading, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué significa? Se las están arreglando para que en cada ciclo, en lugar de hacer una operación, haces 2 operaciones. Ese es el hyperthreading. Y entonces, aun cuando tú tienes, en este caso, 6 núcleos, estás realizando 2 operaciones por ciclo de procesador.
Y entonces, pues aquí está trabajando mi maquinita y yo tengo varias aplicaciones funcionando al mismo tiempo. Lo que hace la máquina es distribuir la ejecución de mis aplicaciones en los diversos núcleos. Si se fijan, pues la carga está muy baja. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si nosotros empezamos a utilizar videojuegos? De los videojuegos más recientes, digo, no Among Us, sino algo, que requiere de mayor capacidad de cómputo. Cuando nosotros necesitamos generar renders, al final de cuentas lo que es un render son cálculos algebraicos con triángulos. Los sombreados, las luces, todo este tipo de cosas de los juegos en 3 dimensiones, no es otra cosa más que cálculo algebraico. El procesador que yo estoy utilizando normalmente para mi hoja de cálculo, o para Word, o para mi navegador, no tiene la capacidad para procesar esa cantidad de información. Denme un segundito, creo que está un poquito molesta mi perrita. Denme un segundo. Muy bien, disculpen ustedes. Entonces, nosotros estamos trabajando con múltiples procesadores. Si ustedes se fijan, lo que se está moviendo bastante es la red, porque estoy transmitiendo. Cuando nosotros tenemos un videojuego, lo que vamos a utilizar se conocen como procesadores discretos o coprocesadores, inclusive ya hace mucho tiempo algunas máquinas nos las vendían con coprocesadores matemáticos que nos optimizaban cierto tipo de operaciones y cierto tipo de cálculos. Cuando nosotros hablamos de videojuegos y cuando hablamos de animación en 3D, lo que vamos a hacer son los que se conocen como cálculos vectoriales. Los cálculos vectoriales me permiten utilizar matrices de gran tamaño y realizar transformaciones lineales en estas matrices. Y entonces nacieron los famosos GPUs. Déjenme minimizar esto. Y entonces, por ejemplo, los GPUs, denme un segundito. Tenemos estos de aquí, los famosos NVIDIA, que llegan a tener costos impresionantes. Por ejemplo, aquí tenemos el RTX 3060 de 13,000 pesos, que tiene procesadores especializados en cálculo vectorial. Estos procesadores son los que nosotros estamos utilizando también para 2 cosas principalmente. La primera, que por eso están carísimos, se utilizan para minar bitcoins. Y la segunda, además de los videojuegos, es para hacer machine learning e inteligencia artificial. Prácticamente todos los conceptos que tienen que ver con machine learning, inteligencia artificial, redes neuronales, son cálculos vectoriales. Y es por eso por lo que entonces nosotros vamos a tener maquinitas, además de estas de aquí, como las NVIDIA Jetson. NVIDIA Jetson, ¿cuál sería? Bueno, la AGX. Estas maquinitas. Fíjense nomás el precio de estas cosas. Cuestan 150,000 pesos estas cosas. ¿Y qué es lo que tienen? Tienen 512 núcleos de procesamiento. Algunas están en 52 y cosas así, pero fíjense nomás los precios a los que pueden llegar estas cosas. Son increíblemente escasas, pero se utilizan para robótica e inclusive estas cajitas se las van a encontrar
en los sistemas de direccionamiento de misiles teledirigidos. Para cómputo, para aplicaciones industriales, para vehículos autónomos, estos son los cerebros de estos dispositivos. Llegamos a un límite con respecto al procesamiento, pero no al número de núcleos. Y entonces lo que hace la unidad central de procesamiento es balancear la carga de procesamiento. Cada carga de procesamiento corresponde a un thread. Tengan mucho cuidado. Un thread no es otra cosa más que, como su nombre lo indica, un thread es un hilo. Es un hilo como de estambre, eso es un thread. Cuando ustedes utilizan una rueca y empiezan a cardar ahí se me fue el nombre, algodón. Cuando ustedes generan el hilo a partir del algodón puro, eso es un thread, eso es threading. Es algo muy similar. Ustedes tienen un programa ejecutándose y lo pueden ir dividiendo en hilos de procesamiento. Tenemos un proceso y un proceso puede tener múltiples hilos. Aquí es en donde Python empieza a mostrar serias desventajas. Python, la distribución original que nosotros tenemos, que se llama CPython, que es la que ustedes descargan prácticamente todos lados, que fue compilada en C, solamente maneja un hilo. Si ustedes tienen una maquinota con 16 núcleos y ejecutan un script de Python, solamente van a utilizar un hilo de procesamiento. Esa es la gran desventaja de Python. Si ustedes están utilizando el Python tradicional, solamente vamos a poder aprovechar un hilo y todo lo demás va a quedar desperdiciado. Esto hace que Python en algunos casos sea muy ineficiente. Y entonces seguramente ustedes han de haber escuchado de NumPy. NumPy es un proyecto de Python que me permite hacer cómputo numérico con arreglos de n dimensiones. Pero ocurre algo bien interesante. Cuando ustedes se instalan NumPy, van a instalar una biblioteca llamada OpenBLAS. O van a utilizar otra biblioteca que se llama Atlas. Fortran 77. Y OpenBLAS. También está en Fortran, pero no dice aquí cuál es. Pero también está en Fortran. Yo tengo una interfaz de Python y al final de cuentas las estructuras de datos, las corrutinas y todo lo necesario para hacer estos cálculos avanzados de matrices e inclusive conectarme con la GPU se hacen a través de una biblioteca que está escrita en Fortran. Existen algunos proyectos que me permiten a mí aumentar la funcionalidad y el performance, el rendimiento de Python. Déjenme ver si los anoté. Bueno, hay algunos proyectos de código abierto que nos permiten hacer cómputo paralelo no solamente en una máquina, sino en múltiples máquinas. Hubo un concepto de hace ya algunos años por parte de IBM llamado Grid Computing. No es otra cosa más que cómputo distribuido. En donde ustedes a través de una red de comunicaciones podían aprovechar el poder de almacenamiento, procesamiento y memoria de todo un conjunto de computadoras. A eso IBM le llamó Grid Computing. Creo que esto es de 2005 y desde un poquito antes. A partir de este concepto de Grid Computing, empezaron a generarse algunos proyectos de propósito específico. Por ejemplo, seguramente si ustedes han manejado Big Data,
¿Han escuchado el proyecto de Apache Hadoop? Hadoop me permite procesar en tiempo real cantidades inmensas de datos que normalmente no podían ser procesados por una sola computadora. Consolido un clúster de cómputo y todo su poder de almacenamiento, memoria y red para poder analizar grandes cantidades de datos. ¿Cómo lo hago? Mediante procesamiento paralelo. Tenemos Apache Mesos, que hace algo muy similar. Consolida toda su infraestructura para que ustedes tengan una computadora gigantesca. Seguramente se han escuchado también, que se llama Kubernetes. Creo que está mal la liga de Kubernetes. Sí. Kubernetes puede consolidar de la misma manera una serie de clusters. Creo que sí. Y poder escalar cargas de trabajo containerizadas. E inclusive, Jupyter tiene un proyecto que se llama Jupyter Hub, en donde yo puedo conectar varias instancias de Jupyter a diversas máquinas. Entonces, yo puedo utilizar operaciones de cómputo paralelo, no solamente en mi máquina, sino que puedo crear todo un hub de instancias de Jupyter, que me pueden ayudar con estas bibliotecas avanzadas. ¿Qué otras bibliotecas tiene Python? Creo que no las puse aquí. Aquí está. Una de ellas es Numba. Fíjense, está utilizando un compilador llamado LVM que puede hacer compilación en tiempo real, y la intención es que sea tan rápido como Fortran. Por cierto, disculpen ustedes, PyData, se los voy a colocar en el chat. Es Jupyter. Sí, gracias. Numba es un compilador de Python. Esta gente de Numba, de PyData, son los creadores de una biblioteca. ¿Dónde está? A ver si lo ponemos por aquí. Bueno, estos amigos de PyData trabajan mucho con Anaconda, que es lo que estamos haciendo con Jupyter, y son los creadores de Pandas. Pandas es la biblioteca de análisis estadístico de Python más utilizada. Por eso les interesa Numba. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es manejar cantidades industriales de datos. Vamos a utilizar lo que se conocen como, ahí se me fue el nombre, data frames, para poder hacer análisis. El concepto de data frame no es otra cosa más que una matriz bidimensional con múltiples tipos de datos. El concepto de data frame no solamente es de Pandas. Ustedes van a encontrar data frames en Pandas, en R e inclusive en Spark, si están interesados en Big Data y en análisis de datos avanzados, que de hecho a eso me voy a dedicar el resto del año. Quizá no en vivo, pero voy a estar publicando muchísimo contenido enfocado a análisis de datos.
Pues Alberto, estate al pendiente. No estoy seguro de darlos en vivo, y menos con esto del COVID, pero sí, esto es lo que voy a estar trabajando constantemente. Y voy a estar publicando muchísimo contenido, posiblemente grabado sin público. Como pueden ver ustedes, la tecnología de hoy, de lo que se está hablando, de lo que está de moda, entre comillas, tiene mucho que ver con la consolidación de grandes cargas de cómputo. Y al final de cuentas, nosotros tenemos máquinas que no llegan a más de 5 gigahertz. El procesamiento paralelo se vuelve muy importante. Y ¿dónde está? Disculpen un momento. Lo que hace Python para que pueda funcionar correctamente. Hay una cosa que se llama el GIL, el Global Interpreter Lock. Para asegurarme de que Python esté dentro de un solo hilo y de que el procesador no vaya a partir en hilos una ejecución de Python, yo tengo esta cosa. Un mutex es un algoritmo que protege el acceso a los objetos de Python, previniendo que sean divididos en múltiples hilos. El GIL es parte de la arquitectura de Python tradicional. ¿Qué fue lo que están haciendo algunos desarrolladores? Bueno, están generando intérpretes de Python que no estén restringidos por el GIL. Y entonces tenemos, por ejemplo, una cosa es CPython y otra cosa es Cython. Cython permite hacer llamadas a C y a C++. Y entonces permite la compilación. Tenemos otro ejemplo, que por ahí dicen que las siguientes versiones de Python están basadas en esto, que se llama PyPy. Que también aumenta la velocidad. Y tenemos otra versión que es Nomba. E inclusive tenemos aplicaciones que pueden utilizar grandes cantidades de núcleos, como puede ser, ya les dije, Jupyter Hub, y hay otra que se llama Dask. Dask me permite utilizar las bibliotecas SciPy, NumPy y Pandas, pero de manera automática toma control del código y de las ejecuciones y los procesos y los distribuye pues prácticamente en todo lo que encuentre como procesador. La manera más fácil de utilizar multiprocesamiento con Python, particularmente para análisis de datos, es con Dask. Es una biblioteca en la que tú la configuras para que aproveche todos los hilos del procesador e inclusive todos los núcleos de la GPU, toma control y tú lo único que tienes que hacer es aventarle datos. E inclusive pueden consolidar un clúster con Dask. Todo esto que les he hablado, de lo que les he platicado, lo que me permite es manejar grandes cantidades de datos, generar procesos que van a consumir grandes cantidades de información y que van a tener al procesador ocupado durante todo el tiempo. Vamos a hablar de otro concepto. Bueno, ya hablamos de grandes cantidades de procesamiento y entonces tenemos paralelismo. Todo lo que vemos aquí es consolidar los núcleos
para que de manera paralela yo pueda procesar un solo proceso. Las corrutinas son una manera de mejorar el rendimiento de Python. Una corrutina es un proceso que se ejecuta en memoria y se encuentra en suspensión hasta que es llamado. Este PEP describe el uso de las corrutinas. Alberto, el problema con PySpark, y de hecho también vienen muchos cursos de Spark, de hecho, y ya que estamos en eso, y ya saben que me gusta andar ofreciendo empleo, voy a necesitar a gente que tenga experiencia con Spark y particularmente con Databricks. Si ustedes ya tienen algo de experiencia con Spark, PySpark o Databricks, que es prácticamente lo mismo, pueden utilizar, no sé, SQL para Spark. Pero si ustedes ya manejan algún tipo de tecnología que haga uso de esas herramientas, también mándeme sus correos. Y Alberto, la realidad es que PySpark es un wrapper. ¿Qué es un wrapper? Es una implementación para que tú puedas utilizar Python. En realidad, Spark está hecho y programado en Scala y funciona sobre la JVM. Si tú quieres sacarle hasta el último ciclo de procesamiento, lo que vas a tener que utilizar es Scala. Sin embargo, la versión más actualizada de Spark, la Spark 3, ya puede manejar estrategias de ejecución. Ya también les hablaré de PySpark, que está bien bonito. Pero al final de cuentas, si realmente quieres optimizar todo, vete directamente a Scala. Efectivamente. Sí, también los procesos los puedes correr en Corets. Al final de cuentas, Spark lo que va a hacer es lo mismo que sucede. Por eso Spark está sobre HDFS y sobre Hadoop. Lo que tú vas a hacer es consolidar una gran máquina y Spark lo que hace es cómputo en memoria. Lo que tú vas a hacer es consolidar y puedes consolidar utilizando Hadoop o puedes consolidar utilizando Kubernetes. En cualquiera de los casos, lo que estás haciendo es tener detrás un clúster. Sí, efectivamente. Pero ya están a punto, Alberto. De hecho, Spark 3 está haciendo cosas bien interesantes. Ya lo platicaremos posteriormente. Para empezar, ¿qué es un generador? Esto está en Py 101 y se los voy a pasar rapidísimo. No lo voy a explicar demasiado, pero sí se los voy a enseñar. Déjenme lo traigo y vamos a hablar de lo que es un generador. Luego Py 101. Ya está. Y en Py 101 hay un capítulo que se llama generadores e iteradores. Un iterador es un objeto que yo puedo convertir en un iterable. Perdón, un iterable es un objeto que yo puedo convertir en un iterador. Un iterador no es otra cosa más que un objeto que tiene implementado un método next. Este método me permite regresar un elemento de una colección que puede tener de uno en uno. Eso es un iterador. Un iterable es un objeto que tiene el método iter. El método iter crea un objeto iterador. Vamos a verlo. Los objetos tipo list son iterables. Por ejemplo, estoy definiendo aquí lista, que es de tipo list, y aquí estoy viendo que lista
tiene el atributo iter, pero no tiene el atributo next. Yo voy a crear con el método, pero el método iter, disculpen. Yo voy a crear un objeto iterador a partir de iter. La función iter no es otra cosa más que la implementación del método iter. Cuando yo utilizo esta función, en realidad estoy llamando al método iter de lista. E iterador es un objeto que es un iterador a partir de una lista. Iterador sí tiene el método next. La función next es una implementación del método next. Fíjense, la lista contiene la representación del 1, el número 2, el texto 3 y 4.0. Cada uno de estos elementos pueden ser regresados por un iterador. Ahí está el iterador, le doy next, 1. Luego viene la representación del 2. Perdón, la representación del 1, el número 2, la cadena de caracteres 3, 4.0, y se me acabaron. Ya terminé con todos los elementos del iterador dentro de la lista. Si yo le doy next, me va a mandar un error, stop iteration. Significa que ya el iterador se quedó vacío. Sin embargo, el objeto de origen, lista, sigue existiendo. Lo que se vació fue el iterador, no el iterable. Así es como se implementa for. Esto que ustedes ven aquí, en donde tengo un for y le estoy asignando ahí cada uno de los valores de cualquier tipo de colección iterable, en realidad es esto. A un objeto iterable le extraigo el iterador, más bien genero el iterador. Voy a tener un ciclo infinito. Y lo que voy a hacer es, en cada ciclo, ahí, asignarle lo que me está llegando de next. Y cuando cache la excepción stop iterator, detengo el ciclo. Esto, en realidad, es esto. Esto es un iterador. No me voy a meter aquí. Esto luego lo vamos a ver. Nos vamos a los generadores. Los generadores son objetos invocables, como si fueran una función. De hecho, utilizan la sintaxis de una función, el def. Van a implementar un método next, y por lo general esto se realiza utilizando, no es por lo general, esto se realiza utilizando la palabra reservada yield. La palabra reservada yield regresa a un objeto del ámbito local de una función a su ámbito superior. Sin embargo, ustedes van a pensar que esto es una cerradura. Una cerradura es un objeto que regresa a return y la función deja de ejecutarse. Cuando yo tengo un generador, yield regresa algo, pero la función sigue suspendida en memoria. Espero no irme muy rápido. ¿Quiénes de ustedes no han trabajado con generadores? Ok, perfecto. Entonces me voy a ir un poquito más lento. Muy bien. Entonces tenemos un generador. Yield es como return de una función. Si ustedes recuerdan, cuando definimos una función, si queremos que regrese algo al ámbito superior, la colocamos en return. Si no, la función va a regresar none. Lo que yo voy a hacer aquí es definir algo muy similar a una función.
¿Qué voy a hacer? Tengo, una función que me va a generar números primos. De hecho, va a ser una función que me va a generar números primos del 2 al infinito. Tengo un contador, que es donde va a empezar, y tengo una lista de números primos que estaba así en un principio. Voy a tener un ciclo infinito. Y voy a tener una bandera diciendo si es primo o no es primo un número. Al contador, en el while, le aumento una unidad para que vaya de 1, 2, 3 y así sucesivamente, comparando todos los números hasta encontrar un número primo. Si mi lista de primos está vacía, perdón, si es mayor que 0, entonces para el número primo en lista primos, haz una validación. Para cada número primo que esté en mi lista, voy a ejecutar esta función. El número que está en el contador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo voy a dividir entre los números primos que yo tengo aquí. Y si hay uno cuyo residuo sea 0, entonces indica que contador no es primo. Por lo tanto, la bandera es false. Y rompo este ciclo. Si el número es primo, si se fijan, paso por todos los números primos de la lista. Y si ninguno de ellos, y si este número no es divisible entre ninguno de ellos, entonces es primo, no cambia la bandera. Si es primo, lo añado a mi lista y lo voy a enviar al ámbito superior. Esto es lo que hace esta función. El generador se crea a partir de la función genprimos. En este momento, en memoria, hay una función que está en suspensión hasta que yo la llame. El tipo de generador es generator. Tiene un atributo next. Así es. Entonces, yo puedo utilizar next las veces que sean y de manera infinita. Me va a traer números primos. Todos los números primos. Tengo en memoria una función que está generando números primos de manera continua y me los está trayendo. Este es el principio de las corrutinas. Es un proceso que tengo en memoria que está latente y yo lo puedo llamar en cualquier momento. Aquí hay un for. Tengan mucho cuidado con este for. Sí, y guarda su estado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con este for? Porque generador está en un ciclo infinito. Y entonces, si yo ejecuto este for, me va a traer todos los números primos hasta que me quede sin memoria. De hecho, esto es lo que hacen las máquinas que minan criptomonedas. En realidad, ustedes no están para saberlo, pero las criptomonedas no son otra cosa más que números primos. Al final de cuentas, una criptomoneda es un token. Un token es un identificador único. Un identificador único es un número primo. Lo que estamos haciendo con las máquinas que están minando criptomonedas es ponerlas así hasta que se encuentren un número primo. Voy a detener la ejecución porque si no, esto va a quedarse. Bueno, vamos a ver qué dice mi procesador. Está minando criptomonedas esta cosa. Fíjense cómo se pone bien loquito. Está a todo lo que da, pero fíjense que no son todos mis procesadores, solo son unos cuantos.
¿Qué venden de ese número primo? De hecho, Uriel, el principio, el valor que tiene una criptomoneda de manera clásica es justamente el costo del esfuerzo de conseguir el número primo. Es un intangible. Lo que tú estás haciendo es vender el costo en árboles muertos que se convirtieron en carbón para alimentar de energía a la máquina que calculó ese número primo. No hablemos de ellas. Es bien triste el concepto de criptomoneda. Al final de cuentas, lo que tú estás haciendo, lo que vale una moneda, es la cantidad de energía que utilizaste para calcularla. Bueno, si se fijan, el CPU está todo lo que da, pero solamente uno o dos hilos, no más. Déjenlo detengo. Lo detengo y entonces mi procesador ya se está quieto. Ahí, ¿dónde está? Ya lo detuve y entonces mi procesador, en los hilos en los que estaba, se quedó así. ¿Por qué están viendo ustedes varios hilos? Porque al final de cuentas va a haber un bloqueo durante cierto tiempo, lo suelta un momento y lo pasa al otro hilo, y así sucesivamente. Pero es un hilo por cada transacción. Helmut, los generadores iteradores simplificarían las operaciones en paralelo. Efectivamente. Ahora, los generadores iteradores se vuelven corrutinas. Si tú te fijas, que fue el ejemplo que yo di aquí y que ya se está yendo para acá, solamente uno o dos de mis núcleos estuvieron activos, los demás estuvieron esperando. Tú puedes tener múltiples corrutinas en donde el procesador va a poder administrar las cargas. Pero sí, de repente tienes demasiadas corrutinas y te van a saturar tu procesador. Y justamente ahí viene el tema de lo asíncrono. Déjame continuar y vamos para allá, Helmut. Qué bueno que hiciste ese comentario. Entonces, si ustedes se fijan, llegó a calcular keyboard interrupt significa que lo detuve hasta el número primo 1.069.853. Aquí voy a hacer un generador finito. Le voy a colocar un límite y le voy a decir que el límite máximo es 100. Y entonces creo mi generador diciéndole que el límite es 70. Y aquí en el for, bueno, aquí, si se fijan, está el next. Empieza en 2. Y me va a calcular todos los números primos hasta antes del 70. Como ya se vació, si yo trato de utilizar next para finito, me va a mandar un stop iteration. Finito existe, disculpen, en memoria, pero ya se terminó. Para cerrarlo, existe el método close. Y ahora sí, ya lo cerré y deja de ocupar memoria. Y entonces el recolector de basura de Python automáticamente lo desecha. Y entonces si yo ya trato de llamar finito, ahí está, pero ya no está haciendo nada, ya lo cerré. Ya no me va a ocupar ciclos de procesamiento. Está detenido. A partir de esto, nosotros podemos crear las corrutinas. Sí, podemos utilizar un WIT también. ¿Qué es una corrutina? Ahora lo que yo voy a hacer es utilizar el yield
como un elemento para asignarlo a un nombre dentro de la corrutina. Y aquí está un ejemplo muy simple. Tengo la función familia Donald, en donde yo tengo una lista que son patos, Hugo, Paco y Luis, y tengo un ciclo infinito. Sobrino va a ser el nombre de lo que yo le aviente a la corrutina. Cada vez que yo le aviento un dato a la corrutina, se va a ejecutar esto. Y regresamos al while y va a estar esperando a que vuelva a meter un dato. Y aquí lo voy a validar. Si sobrino está en patos, entonces va a escribir es un sobrino. Si no lo está, va a escribir no es un sobrino. Digo, no me quemé el cerebro para hacer esto. Creo mi corrutina. ¿Se fijan? Dice que es un generador. El método send me va a permitir enviarle un dato a sobrino. Aquí hay una regla. Yo tengo que inicializar la corrutina. De entrada, le tengo que dar none. Si no le doy none, si le mando Paco, me va a marcar un error. Para iniciar el generador, la corrutina, necesito enviar none. Digamos que inicializo la variable. Y ahora con el método send lo envío. Cuando yo utilice send, Paco va a ser asignado a sobrino. En este momento, la corrutina está detenida, está suspendida, pero le estoy enviando algo. Y tan pronto como le envíe algo, lo va a validar y va a desplegar el resultado de la expresión. Entonces le coloco Paco, es un sobrino. Está esperando otra vez, la corrutina está a la espera, y si ustedes se fijan, déjenme ver dónde quedó. Ay, creo que no está. Bueno, no sé dónde quedó lo del procesador. Ah, es que este no es, disculpen. Es este el monitor del sistema. Si se fijan, pues la corrutina no me está afectando. ¿Por qué? Porque está esperando un valor. Y no se va a notar, de hecho el procesamiento. Es más, déjenme ver si lo puedo hacer. A ver si se nota algo en el procesador. Que lo dudo, pero pues vamos a intentarlo. Vamos a ver si hay algún pico por ahí. Le vuelvo a enviar para caso, no es un sobrino. No, ni se mutó. Eso es una operación demasiado simple. Y le doy close. Cuando yo le doy close, detengo la ejecución. Stop iteration. Esto es una corrutina. ¿Cuál es el riesgo de las corrutinas? Si es una corrutina que hace cómputo intensivo o está esperando a que ocurra un evento, va a ocuparme recursos, va a bloquearme un hilo hasta que ocurra algo. Es ahí en donde entra el tema de concurrencia. La concurrencia es la habilidad de diferentes partes o unidades de un programa o algoritmo. Lo traduje directamente de Wikipedia. De ser ejecutado en un orden aleatorio sin afectar el resultado final. ¿Se acuerdan ustedes de que yo les hablaba de que existía UTP y UDP? Es más, déjenme ver si lo tengo por aquí a mi amigo. Denme un segundito.
Este amigo se llama Miguel, espero que sí se escuche. ¿Sí se escucha el audio? No. No, a ver, déjenme ver. Entonces les voy a pasar ¿cómo se llama? La liga. Este cuate es Miguel Barajas, es un tipazo y tiene la mejor, interpretación de lo que es UTP y UDP. Déjenme ver dónde lo dejé. Ah, ya la regué. Bueno, voy a volverla a buscar. Déjenme, apago mis audífonos y a ver si se escucha. A ver si se escucha. Muy señor, me gustaría dejarle saber que quiero platicar con usted. Claro que sí, señor, y le dejo saber que yo sé que usted quiere hablar conmigo. Gracias, le dejo saber que usted sabe que yo sé que usted sabe. Aquí le va el paquete número 1. Gracias, ya me llegó el paquete número 1. De nada, aquí le va el paquete número 2. Gracias, ya me llegó el paquete número 2. Aquí le va el paquete número 3. Vaya, creo que no le llegó. Aquí le va de nuevo el paquete número 3. Gracias, me ha llegado el paquete número 3. Bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a usted. Eso es Hasta luego. TCP. Hasta luego. Güey, ¿qué pedo? Pues sí te decía que no me había... Chingados, dijiste, güey. Dale, bye. Eso es UDP. Me gustaría dejar... UTP es un protocolo que se encarga de verificar que todos los paquetes llegaron en el orden correcto. UDP es un protocolo de Internet que no le importa si llegaron o no los paquetes correctos. De hecho, no es necesario que lleguen en el orden en el que tú lo mandaste. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar TCP, si ustedes van a utilizar una herramienta de streaming de video, es muy importante que los paquetes lleguen en orden en el que fueron enviados. Van a utilizar TCP. Algunos proveedores de Internet, al ver de que servicios como Netflix estaban ocupando demasiado ancho de banda y querían sacar por ahí algunas políticas le llamaban neutralidad de la red y ondas por el estilo, lo que hacían era algunos paquetes retrasarlos y entonces el video no llegaba en el orden adecuado, en el tiempo adecuado, lo cual hacía que la calidad del servicio disminuyera y entonces les iban a pedir a vender un paquete premium en donde iban a dejar que los paquetes llegaran en el orden tradicional. UDP es un protocolo que simplemente envía, pero no le interesa recibir que del otro lado haya sido recibido. No les interesa que le avises de que lo recibiste correctamente, simplemente lo envía. Es como alguien que está enviando disparos al aire y no le importa dónde van a llegar. Cuando nosotros utilizamos protocolos como UDP, obviamente son mucho más rápidas las comunicaciones. Sin embargo, pueden perderse o llegar en desorden los paquetes. Cuando nosotros tenemos este tipo de temas y que son muy comunes cuando nosotros desplegamos APIs, necesitamos concurrencia. Los diversos algoritmos y técnicas de concurrencia permiten a un procesador, hilo, núcleo, clúster o programa detener la ejecución de un proceso que se encuentra ocioso y retomarlo posteriormente. Es decir, si yo tengo una corrutina que me está ocupando recursos de cómputo porque está esperando a que ocurra algo, cuando yo utilizo concurrencia, le digo, ¿sabes qué? Te colocas en pausa y hasta que haya algo que te active, entonces vas a poder procesar. Si no, estás en pausa y los recursos se los asigno a alguien más. Eso es concurrencia. Y es lo que vamos a ver, ya nos queda media hora y además tengo que prepararlo todavía más.
¿Por qué? Porque concurrencia genera un nuevo tipo un nuevo tipo de corrutina. Una corrutina por la que yo puedo esperar. La concurrencia resuelve muchos problemas. Como ustedes ven, el paralelismo se utiliza primordialmente para procesar grandes cantidades de información que pueden estar ordenadas. La concurrencia se utiliza para para poder administrar de manera adecuada información que llega en desorden y que tiene que ser procesada en un momento particular. Cuando nosotros hablamos de desarrollo dirigido por eventos, Event Driven Development, estamos hablando de esto. Cuando hablamos de stream de datos, estamos hablando de concurrencia. Cuando hablamos de comunicaciones asíncronas, estamos hablando de concurrencia. La concurrencia es algo que no existía en Python y que estaba muy bien implementado. Bueno, estaba implementado, por ejemplo, en JavaScript. JavaScript es un lenguaje que está orientado a eventos desde que nació. Sin embargo, fue hasta ECMAScript que se creó async y await y promise en JavaScript. Anteriormente JavaScript lo que hacía era lo que se llamaban callbacks. Y de hecho, hasta que nació el concepto de async y await, los callbacks se volvían un problema. Wait y notify, efectivamente, o async y await dentro de JavaScript. Esto sí pues, se lo copió Python a JavaScript. Async y await están basados precisamente en cómo funciona JavaScript. Y entonces nosotros tenemos una biblioteca que se llama async.io. Es lo que vamos a ver mañana. En donde yo voy a tener async, await, y vamos a tener una cosa que se llama futures, que son como los promises, y vamos a tener rutinas especiales y tareas. Esto lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a hablar de esto y vamos a hablar por qué la concurrencia es tan importante cuando nosotros hacemos operaciones en red. Alberto Costeres, suponte que tenemos una API corriendo en su Kubernetes con 3 pods. Una de ellas definimos método async y en otra no. ¿Cuáles podrían ser las diferencias significativas? Bueno, para empezar, estás hablando de servicios distintos. Recuerda que los pods son replicables. Entonces, estás hablando de dos servicios distintos para empezar. Una de las ventajas que tiene FastAPI, es que puede detectar si es asíncrono o no. Pero sí, debiste haber colocado al principio async y luego el def. Si no, vas a tener algunos problemas. Ah, ya te entendí, Alberto. Estás utilizando Oracle, pero no estás utilizando conexiones asíncronas a la base. Era lo que estabas preguntando ayer. Ah, con razón. Déjame averiguar cómo funciona Oracle para ver cómo podemos resolver ese asunto. Pero sí, de entrada, FastAPI te detecta si es asíncrono o no, y de manera automática se ajusta en su comportamiento. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene FastAPI. Sí fue diseñado para utilizar funciones asíncronas, pero si no las vas a utilizar, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que el problema lo vas a tener cuando tengas una carga enorme de peticiones concurrentes. Te va a saturar el sistema rápidamente. ¿Ok?
Bueno, vamos a terminar el día de hoy aquí. Mañana vamos a hablar de Async.io, vamos a hablar de bases de datos asíncronas y ya con esto ya tenemos todo lo necesario para FastAPI. Cuando ustedes se van a dar cuenta que ya una vez con estos, y nos tardamos 2 semanas, con estos conceptos bien masticados y bien practicados, la implementación es únicamente publicar con los métodos adecuados. Todo el tinglado, toda la estructura de FastAPI, que es tan difícil de entender para el recién llegado, ya con estos conceptos que acabamos de ver, ya quedan muchísimo más claros. Es más, estos conceptos ustedes los pueden aplicar a otros lenguajes de programación. Simplemente se llaman distinto. Y entonces ya podemos hablar de RabbitMQ, ya podemos hablar de Kafka, ya podemos hablar de Akka, ya podemos hablar de PopSoap, perdón, y podemos hablar de streamings de datos. Y entonces vamos a hablar de muchas otras cosas que se están volviendo algo que se está volviendo cotidiano. Ahorita, otra de las tendencias que más tenemos es Data Driven Development, en donde nosotros desarrollamos a través de flujos de datos y pueden ser en batch, por lotes, es decir, están delimitados, tienen un tamaño, o por streaming. Y en streaming nosotros podemos tener distintas maneras de transmisión. Y entonces el async es para poder consumir los datos que nos llegan de fuentes que no necesariamente nos van a dar información en orden. Efectivamente, Johnny, Channels 2.0 es la implementación asíncrona de Django. Y ahí utilizas, creo que son ay, se me fue el nombre, WebSockets. Sí, los patos los uso mucho. Así es, Uriel. Pero sí, procuro, no me gustó el curso de FastAPI que di la última vez, precisamente porque no llegué aquí, porque me hice bolas, primero presentando la parte, síncrona, pero la realidad es que FastAPI tiene que ser presentado con una buena concepción de async, si no, no va a funcionar. Por eso cambié la estructura de este curso. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y mañana trabajamos muy rápidamente con Async, con Await, con Futures y con Coroutines. Y ya que entendemos el concepto, hablamos un poco de cómo funciona con SQL Alchemy y ya entramos de lleno a FastAPI. Sí, también lo vamos a ver. Lo que vamos a ver mañana es, junto con eso, yo creo que sí me va a dar tiempo, vamos a hablar de Ubicorn, que tampoco lo exploré correctamente en el último curso. Ubicorn es un servidor web que utiliza la implementación, ya saben cómo nos gusta a nosotros en Python los PEPs. Hay una especificación de cómo generar una interfaz web asíncrona. Y vamos a hablar de eso. De hecho, el caso de uso más común para el tema de procesos asíncronos y de funciones asíncronas es la web. Son aplicaciones web. Es por eso por lo que es tan importante. Porque tenemos muchísima concurrencia y si nosotros logramos domarla, vamos a poder ahorrar muchísimos recursos. Y esta es una advertencia muy importante. No todos los casos de uso se resuelven con Async. Como ya vieron, cuando nosotros tenemos grandes volúmenes de información, necesitamos paralelismo y no concurrencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Les estoy enseñando esto porque el caso de uso para APIs es muy común utilizar concurrencia. Pero si yo estuviera hablando de Big Data en general o de herramientas de procesamiento masivo de datos, entonces estaríamos hablando de paralelismo. Para que quede muy claro. No, de hecho, Alberto, bueno, Nginx ha avanzado mucho. Déjame revisarlo.
Nginx creo que también puede tener alguna implementación asíncrona, pero no sé si haya por ahí algún módulo para Python asíncrono. Déjame averiguarlo. La verdad, Nginx es una pieza muy buena de software, muy evolucionada. La utilizo mucho como gateway de inmerso, pero no estoy seguro. Normalmente yo utilizo Ubicorn. Déjame ver. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.